Pocos lo saben, pero los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no fueron días de silencio. Tampoco fueron días de espera pasiva, mucho menos un simple vacío. Fueron días de guerra, una confrontación invisible, pero más real que cualquier batalla física. Una travesía espiritual que sacudió los cimientos de lo invisible. ¿Sabías que la Biblia afirma que Jesús descendió a las profundidades del infierno, no como un alma errante, ni como un espíritu derrotado, sino como un conquistador con autoridad? Lo que ocurrió en ese lugar oscuro y oculto al ojo humano transformó el destino de toda la creación. Muchos celebran la cruz con lágrimas. Otros se emocionan con la tumba vacía y la piedra removida. Pero casi nadie se detiene a preguntarse, ¿qué ocurrió entre ambos momentos? ¿Dónde estuvo Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, envuelto en lino y vigilado por soldados? ¿Qué significa que descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿A quién fue a buscar? ¿Qué proclamó? ¿Por qué era necesario hacerlo? La mayoría lo ignora, pero en esos 3 días Jesús enfrentó el corazón mismo de la muerte, no la evitó, no la rodeó, no la destruyó desde fuera, entró en ella, penetró sus dominios, se presentó en el centro del Sheol con una misión que ningún otro ser podía cumplir. La Biblia no lo oculta, está escrito en Efesios, en Pedro, en los Salmos, en los Evangelios. Pero solo quien se atreve a mirar más allá del velo, lo ve. Esta parte de la historia no se enseña en muchos templos, no se predica desde todos los púlpitos, pero está ahí, escrita con fuego en el alma de la Escritura, y hoy vamos a descender juntos, no como quien escucha una historia ajena, sino como quien atraviesa un umbral sagrado, porque lo que ocurrió en el silencio del sepulcro fue, en realidad, el estruendo de una victoria que estremeció las regiones más profundas del universo, y cuando llegues al final de este recorrido, comprenderás una verdad que muchos han olvidado. Jesús no solo murió, descendió, y lo hizo por ti. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», no fue simplemente el fin de su vida física. Fue el inicio de algo invisible, pero absolutamente real. Una activación espiritual que atravesó los cielos, la tierra y las profundidades del infierno. En ese instante, mientras el mundo veía la aparente derrota de un hombre crucificado, el universo espiritual fue estremecido con una autoridad que jamás se había manifestado así. El Evangelio de Mateo relata que, justo en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Todo eso fue visible, pero lo más poderoso sucedía fuera del alcance de los sentidos humanos. Lo que nadie vio fue que, en ese mismo instante, el Hijo de Dios atravesaba los límites entre este mundo y el mundo invisible. Jesús no fue víctima de la muerte, no fue arrastrado por ella. Él mismo lo había dicho en Juan capítulo 10, versículo 18. «Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla». Ese acto de entrega no fue debilidad, fue soberanía, fue una decisión tomada desde la eternidad y ejecutada con precisión divina. Y por eso, su espíritu no flotó en espera ni se quedó suspendido en contemplación. Se puso en movimiento, porque la cruz no fue una interrupción, sino una puerta. Y la muerte, lejos de ser un final, se convirtió en el pasaje hacia el cumplimiento de una misión que llevaba siglos esperando el momento exacto. Jesús, muerto en la carne, estaba más vivo que nunca en el espíritu. Lo que seguía no era una pausa, sino un descenso planeado, profetizado, irreversible, una invasión al reino de las sombras desde la luz misma del cielo.
Para entender a dónde fue Jesús, primero debemos comprender qué era exactamente el Sheol. Porque cuando las Escrituras dicen que descendió a las partes más bajas de la tierra, no se están refiriendo a una simple tumba física, sino a un lugar espiritual real, profundo, oculto, pero mencionado una y otra vez desde Génesis hasta los profetas. En la tradición hebrea, el Sheol no era el infierno como lo imaginamos hoy, ni tampoco el cielo. Era el dominio de los muertos, un espacio invisible al ojo humano donde las almas descendían después de la muerte. Pero lo más impactante es que este lugar no era homogéneo. Estaba dividido, separado por un gran abismo que marcaba una línea inquebrantable entre dos realidades opuestas, el descanso de los justos y el tormento de los impíos. Jesús mismo describió esta estructura espiritual en Lucas capítulo 16, al contar la historia del rico y Lázaro. En ese relato, el rico muere y despierta en un lugar de sufrimiento, mientras que el mendigo Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Entre ellos, un abismo imposible de cruzar. No había comunicación, no había paso, solo separación definitiva. Este relato no es una parábola moral sin base real, es una revelación espiritual de lo que sucedía más allá del velo de la muerte antes de la cruz. El seno de Abraham, también llamado paraíso en el lenguaje del Nuevo Testamento, era el refugio de los justos que habían creído en las promesas de Dios antes de la venida del Mesías. Hombres y mujeres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Esther, Isaías o Daniel esperaban allí el cumplimiento de la redención. Ellos no estaban condenados, pero tampoco podían entrar aún en la plenitud del cielo, porque el sacrificio perfecto aún no había sido ofrecido, porque la sangre del Cordero Eterno aún no había sido derramada. Del otro lado del abismo, los impíos sufrían. No era un castigo caprichoso, era el resultado de haber rechazado a Dios en vida. Allí no se sentía la presencia de la gracia, ni el consuelo del Espíritu, solo el recuerdo de lo que se despreciaba y la certeza de que ya no habría retorno. Y aún más profundo, en una tercera región aún más oscura, habitaban los llamados espíritus en prisión, seres caídos, no humanos, encerrados desde la antigüedad, aguardando juicio. Ese era el escenario espiritual que Jesús estaba a punto de cruzar. No como un viajero curioso, sino como el rey que venía a tomar posesión de lo que le pertenecía. No como víctima, sino como portador de luz. Iba directo al corazón del Sheol, no para quedarse, sino para transformar la eternidad desde dentro. En lo más profundo del Sheol, más allá incluso del abismo que separaba a justos e impíos, existía una región aún más sombría, un dominio de silencio absoluto, sin consuelo, sin redención. Allí no moraban hombres. No se trataba de almas humanas esperando juicio o redención. Allí habitaban los espíritus en prisión, mencionados en uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice que Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, descendió y predicó a los espíritus en prisión, aquellos que habían sido rebeldes en los días de Noé, cuando Dios aún esperaba con paciencia. ¿Quiénes eran estos espíritus? Eran ángeles caídos, seres que según el libro de Judas y segunda de Pedro dejaron su morada original, su diseño divino y traspasaron límites que ni siquiera otros ángeles caídos se atrevieron a cruzar. Según Génesis capítulo 6, tomaron mujeres humanas y engendraron una estirpe híbrida conocida como los Nefilim, una corrupción tan profunda que Dios decidió juzgarla con el diluvio. Y desde entonces, esos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas, en un abismo reservado exclusivamente para ellos, esperando el juicio final.
Fue a ese lugar donde Jesús también descendió, pero no lo hizo para ofrecerle salvación. No llevó allí el Evangelio. Lo que proclamó fue un decreto, una sentencia, una victoria. El término usado en el original griego no es el mismo que se usa para predicar el Evangelio. Es un verbo que implica anunciar públicamente una conquista. Jesús no fue a redimir, fue a declarar que lo que intentaron evitar había sido consumado, que el plan de Dios que quisieron corromper con su rebelión fue llevado a término, que el descendiente prometido de la mujer había llegado y había vencido. Imagina el silencio de esas cavernas espirituales, el peso de la oscuridad, la ausencia total de esperanza, y de pronto una voz irrumpe, una voz que las tinieblas no pueden resistir, una voz que no ofrece escape pero sí anuncia algo irreversible. La cruz ha triunfado, la redención se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado hasta aquí. Aquella proclamación fue el golpe final. El eco de esa palabra no trajo vida a esos seres caídos, pero sí selló su condena. Lo que por siglos permaneció como misterio, ahora se había manifestado con fuerza divina, y mientras la tierra guardaba silencio y los discípulos lloraban, en los corredores más profundos de la realidad, el Hijo de Dios estaba proclamando su victoria con la autoridad de quien ha vencido la muerte. La victoria de Jesús no se limitó a proclamar su autoridad. Él no solo habló, tomó posesión, porque había ido al corazón de las tinieblas con un propósito: recuperar lo que el enemigo había usurpado desde el Edén. Y en ese acto invisible, pero absolutamente real, Jesús despojó al infierno de su poder. Tomó en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Esa no es una metáfora poética, es una declaración de autoridad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Recoge estas palabras del Cristo glorificado: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves en el lenguaje bíblico simbolizan gobierno, significan derecho, poder, dominio. Quien tiene las llaves tiene la autoridad para cerrar y para abrir, para entrar y para sacar. Y hasta ese momento, las llaves de la muerte no estaban en manos del cielo. El infierno las había guardado. Las había usado como amenaza, como prisión, como sentencia inapelable. Pero ahora, todo eso estaba a punto de cambiar. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos da la dimensión de este momento. Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, lo que ocurrió en la cruz tuvo su repercusión completa en el mundo espiritual. El acto físico del sacrificio se tradujo en una conquista invisible. El dominio del enemigo fue expuesto, desmantelado y vencido. Y lo más impactante es que Jesús no hizo esto con violencia como la entendemos. No gritó, no levantó un ejército, no usó armas, lo hizo entregando su vida, lo hizo obedeciendo. Y esa obediencia lo condujo a la muerte, pero no como un esclavo, sino como un señor. Por eso, Hebreos capítulo 2 afirma que, al morir, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por el temor a la muerte vivían esclavizados. La muerte, hasta entonces invicta, fue desarmada desde dentro. El infierno, acostumbrado a recibir sin devolver, descubrió que había recibido a alguien que no podía retener. Jesús no fue atrapado. Fue quien eligió entrar y lo hizo para despojar, para arrebatar, para terminar con el reinado de la muerte desde sus propias entrañas. Y cuando lo logró, cuando todo fue cumplido, se puso de pie, en el centro de las sombras, y sostuvo en sus manos aquello que por siglos había sido usado para oprimir al ser humano: las llaves que ahora ya no pertenecen al enemigo.
porque desde ese momento el acceso, la salida, la vida están bajo el gobierno de Cristo, mientras el infierno era sacudido por la proclamación del Cristo vencedor y las llaves cambiaban de manos en el corazón mismo de la muerte. Había una multitud esperando. No estaban encadenados, no sufrían tormento, no clamaban por alivio, pero sí esperaban con fe, esperaban con los ojos cerrados pero el espíritu despierto. Eran los justos de todas las generaciones, aquellos que habían creído sin ver, que habían obedecido sin conocer el nombre de Jesús, pero con la certeza de que un día llegaría el cumplimiento de la promesa. Ese lugar, el paraíso, también llamado el seno de Abraham, no era el cielo en su plenitud, pero era un lugar de honra y descanso. Era un refugio sagrado para quienes vivieron por la fe antes de la cruz. Allí estaban Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel, Ruth, Esther, Isaías, Jeremías, Daniel y tantos otros cuyos nombres no llenaron libros, pero sí vivieron en fidelidad al Dios vivo. Hebreos capítulo 11 declara que todos ellos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y ahora, por primera vez, el prometido estaba ante ellos, aquel de quien hablaban los profetas, aquel cuya sombra se escondía en cada sacrificio del templo, aquel a quien David llamó Señor, aquel cuyo rostro Moisés no pudo ver en el Sinaí. Él estaba allí, en medio de ellos, no como profecía, sino como cumplimiento. Jesús no vino a consolarlos, vino a liberarlos, porque, aunque estaban en honra, no podían entrar aún al lugar santísimo celestial. El acceso al cielo eterno todavía no se había abierto por completo, pero ahora el Cordero había sido sacrificado, la sangre había sido derramada, el precio había sido pagado, y con las llaves en su poder, Jesús abrió las puertas del paraíso. Mateo capítulo 27 ofrece un destello de lo que ocurrió. Dice que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad santa. Ese pasaje, tan poco predicado, nos revela algo extraordinario, que la liberación fue literal, no solo espiritual. Aquellos justos, guardados en el paraíso, fueron trasladados. No quedaron allí. Subieron con él. Efesios capítulo 4 lo confirma con estas palabras: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús no ascendió solo, subió acompañado. No fue una partida silenciosa, fue un éxodo glorioso. El primero no desde Egipto, sino desde las profundidades de la tierra, desde la sala de espera de la redención, desde ese lugar intermedio que ya no tenía razón de existir, porque ahora el camino estaba abierto. El velo había sido rasgado, el acceso directo al Padre estaba restaurado, y con él los justos del pasado entraron, no como sombras de una promesa, sino como herederos plenos de una alianza eterna. Después de tomar las llaves, después de proclamar la victoria, después de liberar a los justos y encabezar el gran éxodo espiritual, aún quedaba un acto supremo por consumar, porque la obra de redención no estaría completa hasta que el Cordero entrara en el lugar más sagrado de todo el universo, el Santo de los Santos celestial, no el templo de Jerusalén hecho por manos humanas, no una réplica terrenal, sino el trono eterno del Padre, la morada donde habita la gloria sin sombra, el centro de toda existencia. Hebreos capítulo 9, versículo 12, lo declara con majestuosa claridad. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esta entrada no fue simbólica, fue real. Fue el momento exacto en el que el sacrificio fue presentado, no a los hombres, sino a Dios mismo. No hubo incienso,
no hubo trompetas, no hubo una procesión visible en la tierra, pero en el cielo algo sagrado estaba ocurriendo. El Hijo, que fue humillado, que fue herido, que fue molido por nuestros pecados, ahora ascendía con las marcas en sus manos y los ojos de fuego, no como víctima, sino como sumo sacerdote eterno, como cordero ofrecido y al mismo tiempo como rey que conquista. Ese instante, aunque oculto a nuestros ojos, fue el verdadero clímax de la historia de la redención. La cruz fue el altar, el Sheol fue el campo de batalla, pero el Santo de los Santos fue el lugar de la entrega definitiva. Allí el precio fue recibido. Allí el cielo fue abierto para siempre. Allí Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, no por lo que hizo en la cruz solamente, sino por haber vencido hasta el final. Y mientras todo esto ocurría en lo invisible, la tierra permanecía en silencio. Los guardias aún vigilaban el sepulcro. Los discípulos lloraban, sin saber que la victoria ya estaba sellada. Pero el cielo estaba en pie, porque aquel que descendió a las profundidades ahora subía en gloria, no para escapar, no para esconderse, sino para presentar, delante del trono eterno, el acto más perfecto de amor jamás ejecutado. Mientras el mundo seguía con su rutina y el sepulcro aún parecía sellado, todo en el universo espiritual había cambiado para siempre. Lo que sucedió en esos 3 días no fue un paréntesis en la historia, fue el epicentro de una transformación eterna, porque Jesús no solo murió y resucitó, Él descendió, cruzó los umbrales de la muerte, tomó las llaves, proclamó su victoria, liberó a los cautivos, entró al santuario eterno, y desde allí selló el destino de la humanidad con sangre, justicia y amor. La muerte ya no tiene la última palabra, el infierno ya no controla las puertas del alma, la espera ya no es necesaria, porque donde antes había separación, ahora hay acceso, donde antes había silencio, ahora hay proclamación, donde antes todo terminaba, ahora todo comienza. Este no es un relato para recordar con emoción una vez al año. Es una verdad viva que sigue resonando, porque si Jesús descendió hasta lo más profundo, entonces no hay abismo donde tú no puedas ser alcanzado. No hay pecado que Él no haya enfrentado, no hay oscuridad que no tiemble ante su luz, y no hay alma que al creer en Él quede fuera de la redención. Él lo hizo todo, lo hizo por completo, y lo hizo por ti. Así que la próxima vez que pienses en la cruz, recuerda que no fue el final, fue la puerta. Y detrás de esa puerta, el Hijo de Dios descendió, caminó entre sombras, rompió cadenas y regresó con las llaves del destino eterno en sus manos.